En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo con mucho gusto, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Paz a vosotros. Auditorio en general, sea bienvenido en este día para poder escuchar la palabra del Creador. Seguimos con el eslogan mensual, ¿quién soy yo en Cristo? Y en su segunda semana, hermanos, que hoy toca un tema que sin duda alguna nos infunde aliento, nos da esperanza y que nos motiva para seguir este camino de perfección, este camino de amor, este camino en la cual Dios nos ha dejado. El tema es, la buena obra que Dios comenzó será perfeccionada. ¿Y cuál es esa buena obra, mis amados hermanos? Claro, es usted, soy yo. Somos esa obra que Dios comenzó y nos iremos perfeccionando. Así lo dice su palabra. Vayamos rápidamente, hermanos, a carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 6, que dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quien comenzó la obra, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Él ha comenzado una obra maravillosa en nuestras vidas, esa obra de cambio, esa obra que deja el antiguo hombre para que nazca el nuevo hombre, hermano. Y no tenemos duda, hermanos, que así como la comenzó, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta cuando venga nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hasta entonces seremos completamente perfectos. Hermanos, para poder nosotros llegar a la perfección, debemos de estar en constante práctica. Es como un abogado, hermanos. Debe estar en constante preparación. Para que él pueda ser el mejor abogado, hermanos, tiene que ganar muchos casos. Y no solamente casos sencillos, sino hasta los más complejos que él pueda tener. Y en eso él va a basar su evaluación. Y no nada más él, sino que sus colegas y sus clientes que vaya a tener. Entonces, él debe de evaluar y debe de ver si ya es un buen abogado, si ya ha llegado a la perfección. Pero también, hermanos, debemos de saber que a través de sus derrotas, que a través de las experiencias, que a través de los casos que no ganó, casos que él perdió, él también debe de ganar conocimiento y experiencia. ¿Para qué? Para que cuando se le vuelva a presentar un caso similar, él sepa qué es lo que va a hacer en esos casos. Es como aquel que si nunca ha caído, nunca va a saber levantarse. Entonces, aquel que aprende de sus errores es el que sigue en constante crecimiento, es el que se levanta y sigue el camino de la perfección, hermanos. Así es nuestra vida espiritual, así es esta vida que usted ha elegido, pero que Dios ha tomado en sus manos para poder perfeccionarla día a día. Pero para que alguien perfeccione algo, debe de ser perfecto. En este caso, hermanos, estamos hablando de Dios. Si nosotros tenemos un Dios perfecto, entonces, hermanos, estamos seguros que Él hace cosas perfectas. Si Dios es un Dios perfecto, entonces estamos seguros que hace todo perfecto, todo lo que toca, todo lo que dice.
Y así lo vemos en Deuteronomio capítulo 32, hermanos. Dice el verso 3 y 4, este cántico de Moisés nos habla de la perfección de Dios cuando dice: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y es recto. Este es nuestro Dios. Este es el Dios en el cual nosotros confiamos. Un Dios recto, un Dios perfecto, un Dios justo. Y si Él es justo y Él es perfecto, entonces quiere decir que todo lo que Él creó es perfecto, hermanos. Y una prueba de ello la encontramos en el primer libro de la Biblia. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versos 26. Solamente la parte alta del verso 26 que dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si nosotros vemos el contexto de todo esto, hermanos, algo que ya muchas veces miramos es que cuando Dios crea el universo, cuando Dios crea la tierra, hermanos, dice que todo lo que Él cree es bueno. Todo lo que hizo cuando separó el agua de las tierras, cuando separó e hizo la luz, cuando hizo las lumbreras, dice que Dios lo miró y dijo: todo esto es bueno. Y en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis, hermanos, habla con nuestro Señor Jesucristo y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice el verso 27, y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, a la semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y el verso 31, en la parte alta, solamente dice, hermanos: y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Era bueno en gran manera. Si Dios entonces es un Dios perfecto, vemos que Dios hizo también todos los procesos de la tierra, los hizo perfectos. Entonces al ser humano también lo hizo perfecto porque lo hizo a imagen suya. Lo hizo bien. Y en este caso solamente estamos hablando del primer hombre, de Adán. Él era perfecto. Pero, como ya sabemos, hermanos, la decisión que tomaron los primeros hombres los llevó a la imperfección, los llevó al pecado. Y de ahí la humanidad se fue poco a poco descomponiendo. Ya no éramos perfectos, hermanos. Ya no éramos perfectos. Pero nuestro Dios, hermanos, un Dios de amor y de misericordia, Él no quiere que nuestra vida sea imperfecta. No quiere que caminemos en un camino de error, sino que Él desea, hermanos, que nosotros seamos perfectos, así como lo dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 48, cuando nuestro Señor Jesucristo habla y dice de la siguiente manera: sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nuestro Señor Jesucristo nos está exhortando a ser perfectos como Dios es perfecto. Pero Dios no quiere que nosotros seamos imperfectos. Dios quiere que nosotros sigamos esa perfección día a día. Que día a día nos renovemos. Eso es lo que quiere. Como lo hemos visto, hermanos, Dios nos hizo perfectos a nosotros. Pero a causa de las malas decisiones que hemos tomado, hermanos, nos vamos convirtiendo en seres de pecado. Nos vamos convirtiendo en cosas que no agradan a Dios. Y estas imperfecciones, hermanos, no hablamos de imperfecciones físicas, no hablamos de lo exterior, no hablamos de que estamos mutilados, de que si nos hace falta un ojo, una oreja, un pie, un dedo, no. Estamos hablando de defectos espirituales, de lo que causa nuestro ser, hermanos, de esas imperfecciones que tenemos. Si Dios dijo, hermanos, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, entonces quiere decir que nosotros éramos perfectos. Que por la decisión de los primeros hombres fuimos imperfectos, hermanos. Ahora nuestro objetivo va a ser alcanzar nuevamente esa perfección. Y la pregunta es aquí, hermanos, ¿usted cree que la alcanzaremos? ¿Cómo podríamos alcanzar esa perfección? ¿Será que lo podamos alcanzar en este momento? ¿Será que lo podamos alcanzar en este día? ¿O en la vida en la que llevamos? La perfección, hermanos, la vamos a alcanzar hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Así que por el momento, lo que nosotros tenemos que hacer es renovarnos cada día, es dejar las malas prácticas y empezar a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y la palabra de Dios es nuestra guía, es la que nos enseña a hacerlo. Y algo que nos muestra, hermanos, un ejemplo muy grande que nos muestra, yo le invito a abrir Mateo, capítulo número 19, verso 21. Y habla, hermanos, del joven rico. Mateo capítulo 19, verso 21. Recordarán ustedes a este joven que se le acercó a nuestro Señor Jesucristo. Este joven, hermanos, cumplía con los 10 mandamientos. Cumplía cabalmente con los mandamientos de nuestro Dios. Pero hay algo que le dice el verso 21. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Vamos a resaltar algo importante aquí, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo le hace una invitación. Esta invitación es si en verdad quiere ser perfecto. Perfecto en toda la extensión de la palabra. Perfecto no solamente cumpliendo como una regla los 10 mandamientos, como un requisito para entrar al reino de Dios. Recuerde que ese no es el objetivo, hermanos. Que la ley de Dios la sigamos como una estricta regla, sino que la sigamos con amor y misericordia, aplicándola a nuestra vida, pero también a la vida de nuestros semejantes. Pero algo que Dios
que nuestro Señor Jesucristo le hace a este joven, le hace una de las más grandes invitaciones. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, ven y sígueme. Lo que quiere decir nuestro Dios, lo que en su momento le dijo nuestro Señor Jesucristo al joven, es que le entregue la vida entera, que le entregue toda su vida, no solamente a mitades, hermanos, no solamente los sábados, no solamente porque quizás está pasando por algún momento, por una mala racha, no solamente porque se tenga necesidad, sino que lo que quiere Dios es que nosotros lo hagamos por amor, con arrepentimiento, con agradecimiento y con convicción a Él, hermanos. Al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes. La pregunta es para ti y para mí el día de hoy. ¿Qué es entonces lo que debemos de vender? ¿Qué es lo que nosotros tenemos y tenemos que vender para seguir a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, es algo tan sencillo, hermanos. La respuesta es sencilla, pero el acto, el desprendernos de Él, debería aún ser más sencillo si es que amamos a nuestro Dios. Aquello que a nosotros nos estorba, aquello que nosotros debemos de vender, para que no se vea interrumpido nuestro crecimiento espiritual. Aquello que estorba la relación con Dios, aquello, hermanos, que nos aleja de ser un siervo para nuestro Señor Jesucristo. Usted que está escuchando la palabra de Dios en estos momentos, si usted es honesto consigo mismo, yo estoy convencido que ya se le ocurrieron algunas cosas, algo que le está estorbando a usted en la relación con Dios, algo que no le deja llegar a esa perfección, algo que todavía a usted le estorba. Por ejemplo, quizás usted prefiere en estos momentos ver algún deporte en lugar de estudiar la palabra de Dios. Quizás eso le está estorbando. O quizás pasa más tiempo en su trabajo que obedeciendo al compromiso que tiene con su esposa. Medite en cada una de las situaciones que hoy le están estorbando para llegar a esa perfección. Recuerde, hermanos, si usted ya conoció el Evangelio, usted ya sabe, hermanos, ese camino que ha recorrido. Si lo sacó de la borrachera, si lo sacó de alguna adicción. Y no nada más eso, sino que también hay una enfermedad más grave también. Esa enfermedad que está dentro de nuestros corazones, el orgullo, el rencor, la envidia, todo eso, eso que no agrada a Dios, ese hombre antiguo, quizás ya usted se desprendió poco a poco de ello. Y esto es lo que nos hace, hermanos, que vaya perfeccionando nuestra vida. En segunda carta a los Corintios nos lo dice de la siguiente manera. Vayamos a ver esta carta. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 9. Dice de la siguiente manera: y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En nuestra vida, hermanos, existen pruebas y debemos comprender, hermanos, que de esas pruebas van a seguir produciendo la perfección en nuestra vida. Quizás a usted le falle el amor al prójimo. Quizás a usted le falla el compartir los alimentos, el ser hospedador. Quizás todas estas cosas le están fallando. Pero no crea, hermano, que porque esto le falla, Dios no le va a traer personas que necesitan de usted, que necesitan amor de usted, que necesitan alguna ayuda de usted. Si usted es impaciente, quizás le va a mandar a alguna persona quien la vaya a irritar todos los días. Y esto, hermanos, esto debería de ser una escuela para usted, para que usted vaya aprendiendo, para que usted vaya calmando ese espíritu de ira y sea un espíritu de mansedumbre. Hermano, hermana, no sé si usted recuerda esas malas acciones, esos malos tratos hacia su persona. Quizás usted vivió algo que le hacían y a usted le afectaba y se alejaba del templo, se alejaba de su vida espiritual a causa de esas personas. Pues déjeme decirle que quizás sea una prueba para que usted siga siendo humilde, para que usted siga siendo manso como lo dice nuestro Señor Jesucristo. Y si usted ha pasado esta prueba, hermanos, yo estoy seguro que quizás se ha encontrado con los mismos hermanos en ese mismo templo, o quizás en una diferente congregación, o quizás con sus vecinos, no lo sé. Y yo sé que quizás le vuelven a hacer esos actos, quizás le hacen groserías y se las hacen con muchos más ganas. Pero yo quiero pensar que si usted es una persona madura, un hermano maduro que ya comprendió que todo esto debe de ocurrir, creo yo que esto ya no le puede afectar. ¿Y sabe qué significa esto? Significa que usted está dando un paso adelante. Significa que esto lo está motivando para seguir amando a esa persona y para seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque así Él murió no solamente por su pueblo, sino murió para todo el mundo, ¿sí? Para aquellos mismos que lo estaban crucificando. Para ellos mismos murió nuestro Señor Jesucristo. Fue escupido, fue insultado, mas nunca abrió su boca. Dice la palabra de Dios que como cordero fue llevado al matadero. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y es nuestro mayor ejemplo al camino de la perfección. Recuerda, hermano, recuerda, hermana, que el trabajo que Dios comenzó en ti, cuando tú fuiste regenerado, cuando tú confiaste en Cristo y naciste de nuevo, recuerda que fuiste cambiado en ese momento. En ese momento empezó
el proceso de perfección en tu vida. Este es el comienzo de la obra de Dios en nuestros corazones, hermano. Dios, hermanos, Dios nos salva como somos. Así como somos, así nos salva. ¿Pero qué cree? Pero no nos deja como somos, que es muy diferente. Él nos cambia, hermanos. Pero tenemos, hermanos, que saber esto. Algo que no muchos están dispuestos a cambiar, no muchos están dispuestos a seguir. La parte difícil, hermanos, la parte difícil de nuestro caminar con Jesucristo, es la parte donde nos pide que debemos de cambiar. Debemos de cambiar ¿qué? De cambiar las malas prácticas, de cambiar nuestras malas acciones, de cambiar nuestros malos sentimientos. A lo que nosotros vamos es a una santificación, hermanos, que día a día estamos buscando nuestra renovación. Y en ese proceso, hermanos, Dios nos somete para confortarnos cada vez, hermanos, y para cada vez empezar esa imagen, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Es en esa parte, hermanos, donde Dios nos motiva, hermanos, a hacer el bien y nos ayuda a practicarlo todos los días bajo su gracia. Tenemos que soportar todos estos caminos. No es fácil, hermanos, no es fácil. Muchos ya llevamos un largo camino de renovación. Otros quizás apenas están empezando. Pero como todo adicto, hermanos, quitarle esa sustancia que les daña su cuerpo es difícil. Quizás así también estamos nosotros. Cuando nos quitan todas esas cosas que dañan nuestra vida espiritual, como es la pornografía, como es el chisme, como no aprovechar el tiempo, hermanos, para hablar de Jesucristo, sino perder el tiempo, hermanos, enfrente de un televisor, enfrente del celular. Tenemos que soportar, hermanos, todas las pruebas que se vengan en nuestra vida, en nuestro trabajo, porque estas pruebas producen paciencia. Dice Santiago capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporte la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Soportando las pruebas. Y aquel que soporte las pruebas de las tentaciones, recibirá la corona de vida. ¿El camino es difícil? Sí lo es, mas no imposible. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, tened confianza, yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo, si Él venció las tentaciones de Satanás, nosotros también lo podemos hacer. Y a todo esto, hermanos, hay buenas noticias, hermanos. Una de esas noticias la acabamos de escuchar el día de hoy. Dios redime a un individuo. Él, nuestro Dios, comienza a restaurar la imagen original de Dios, haciendo de él, como dice Efesios 4:24, un nuevo hombre, creado según en la justicia y en la santidad verdadera de Dios. Pero esa redención, hermanos, ese cambio,
esa perfección solo está disponible por la gracia de Dios, pero a través de la fe de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador. Por medio de Cristo, hermanos, debemos de ser nuevas personas, como lo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, que nos dice a la letra, hermanos, segunda carta de Corintios 5, 17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y tal es el caso, hermanos, de sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos y a dónde fueron convertidos? Y quizás el caso que más sobresale dentro de sus discípulos es Pedro. Pedro, que era un ser que reaccionaba violentamente, que quizás no tenía tacto para hablar, que quizás era intrépido, pero como nuestro Señor Jesucristo lo fue moldeando hasta que llegó a ser ese gran predicador y hasta que llegó a ser parte de la confianza de nuestro Dios. Pero ¿qué me dicen de Saulo, hermanos? Saulo, quien perseguía a la iglesia, quien mataba a cristianos, quien quizás para nuestro juicio, quizás debería merecer la muerte, pero Dios lo transforma. Y Pablo solamente dice, en el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué quieres que haga? Esa es nuestra respuesta que debemos de tener, la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Qué quieres que haga por ti? Efesios 4:13 nos dice estas palabras, hermanos: hasta que todos lleguemos a ser a la unidad de fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón recto, a un varón perfecto. Esta es nuestra meta. Esto es nuestro objetivo en la vida, hermanos. Este debe de ser nuestro objetivo. ¿Hay herramientas en la palabra de Dios? Sí las hay. Primera de Juan capítulo 3, verso 2, dice de la siguiente manera: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Recordemos, hermanos, que no cualquiera verá a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es santo. Así que nosotros debemos de buscar la santificación día a día, la renovación día a día y la perfección día a día. Quiero concluir, hermanos, con la primera carta de Pedro en su capítulo 5, versos 10 y 11. Una palabra que nos motiva, una palabra que nos llena para seguir caminando. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esperando, hermanos, que esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón y que busquemos cada día la perfección y que nos dejemos moldear
por el buen alfarero que es nuestro Dios, que Él es el que nos forma, Él es el que va creando este nuevo hombre. Vamos a orar, mis amados hermanos. Amantísimo y buen Dios, sabemos que por tu gracia y por tu amor estamos escuchando esta palabra que nos motiva a seguir adelante. Por eso, bendito Dios, hoy nos rendimos a tus pies y te pedimos, Señor, con toda humildad, que tú seas quien guíe nuestra vida, que tú seas quien moldee nuestro carácter y que tú seas, Señor, quien ponga los medios necesarios para que las cosas que oxidan nuestro espíritu, las cosas que están mal delante de ti, las cosas que hacemos mal o miramos mal, tú las quites, Señor, y que nos vayas renovando día a día. Tú eres nuestro alfarero, tú eres quien nos forma. Somos barro en tus manos, Señor. Hoy, Señor, creemos que tú nos irás transformando día a día, Señor. Y que nosotros debemos de tener paciencia y debemos de resistir al diablo, a las tentaciones, y debemos de resistir a todo para poder obtener así la corona de vida. Señor, guíanos, danos aliento para seguir adelante. Sobre todo, danos fe y esperanza, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada uno de nuestros hermanos edificados en la palabra, pero también a todo el auditorio en general que nos escucha. Muchas gracias, Señor. Gracias por nuestros hermanos que se esfuerzan en elaborar estos temas, administradores, así como también nuestros hermanos expositores. Y no se diga de nuestras hermanas que día a día te ofrecen una oración, Señor, como gratitud a lo que tú has hecho en las vidas de ellos. Bendice, Señor, a todo aquel que te necesita grandemente en el estado de salud que él se encuentre, quizás en su trabajo, Señor, que tú estés con él. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Para la honra, gloria y honor de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Paz a vosotros, mis amados hermanos.